A continuación su programa, Alabanza, Prédica y Ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta. Y el tema dice, Jesucristo nuestro libertador. Y voy a leer para ustedes, quiero que me acompañe a través de las pantallas o si trajo su Biblia, Juan 8, 31 al 38. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y el Señor, cuando usted lee este capítulo 8, usted se da cuenta en el contexto del capítulo que Él está hablando al pueblo, y como empieza la escritura, dice, para aquellos que creyeron. ¿Para quiénes estaba hablando esta palabra de la libertad? Para aquellos que habían creído. Y la introducción dice: el evangelio anuncia que Jesucristo pagó el precio para liberarte y darte una nueva vida. Cristo fue a la cruz para rescatarte de la cautividad y para que seas libre con la verdad de la palabra de Dios. Y cuando usted mira estos pocos versículos, usted se da cuenta el contenido de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Ese es el contenido en esos pequeños y cortos versículos que acabamos de leer, 7 versículos. Y empezamos viendo que en el 31 y 32 el Señor enfoca el progreso de la libertad que se produce cuando la persona empieza a creer en Jesucristo o le entrega su vida al Señor Jesucristo. El 31-32, se lo vuelvo a leer, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿A quiénes? A los que habían creído. Si vosotros, les dice, a ustedes que han creído, o sea, todos nosotros también, permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Entonces, ¿qué es lo que nos están enfocando estos dos textos? Es el progreso de la libertad desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, si tú has creído, ¿qué es lo que continúa? Que tú tienes que permanecer, ¿dónde? En mi palabra. Si permaneces en mi palabra, vas a ser mi discípulo. Y si eres mi discípulo porque permaneces en mi palabra, quiere decir que la verdad que estás leyendo en la escritura te va a hacer, ¿qué? Libre. Ese es el progreso de la libertad que Cristo nos está dando en estos textos. Entonces, lo primero que sería creer en Jesús. Lo segundo sería la permanencia en la palabra de Dios. ¿Y por qué en la libertad que se está enfocando en la escritura hay dos agentes principales aquí? Dice uno, que la palabra nos hace libres, y el otro, que el Hijo nos hace libres. Y es que cuando nosotros queremos conocer a nuestro Dios, no podemos quitarnos la imagen de que vamos a tener una intimidad con Dios, pero no con su palabra. Si nosotros nos encontramos con Dios, iglesia, nos encontramos con su palabra. Amén. La palabra de Dios y su presencia personal son inseparables. No podemos encontrar a Dios sin su palabra. No podemos tener una relación con Dios sin relacionarnos con su palabra, porque esta representa su esencia, su carácter y sus pensamientos. Salmos 138:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro.
Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están como respaldadas por todo el honor de tu nombre. O sea, si nosotros que hemos creído queremos conocer al Dios en el que hemos creído, necesitamos relacionarnos con su palabra. No podemos conocer a Dios, iglesia, sin leer las escrituras, sin escudriñarlas, sin estudiarlas. Porque entonces de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de las vivencias que nosotros tengamos, vamos a tener una postura de quién es nuestro Dios. Pero realmente son las escrituras las que nos dicen cómo es Él y quién es Él. Su palabra tiene la autoridad sobre todo. Usted sabe que todo fue creado a través de ¿qué? De su palabra. Dios abre su boca y las cosas existen. Amén. Y háblese no de la existencia de lo que vemos visible ahora en el universo, cuando Él dijo sea la luz y la luz se hizo. Estamos hablando de situaciones en el tiempo, en el contexto que nosotros estamos viviendo sobre una enfermedad. Y si Dios dice que ese cuerpo va a sanar, ese cuerpo va a ¿qué? A sanar. Si dice que hay algo muerto y Dios lo llama a tomar vida, va a tomar vida, porque Dios abre su boca y las cosas existen, se hacen y se realizan. Usted conoce el texto de Isaías 55:11 que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo, dice, y logrado el propósito para el cual la envié. Este verso infunde una indestructible confianza en el poder de la palabra de Dios. La predicación de la palabra es lo único que puede cambiar el deterioro de nuestra sociedad. Pero no solo el deterioro de nuestra sociedad, sino el deterioro en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de los seres humanos. Su palabra puede calmar la tormenta física, la tormenta espiritual, la tormenta emocional. Si no, pregúntele a Pedro, que cuando está en aquella tormenta y el Señor lo manda a traer y él empieza a flaquear, el Señor solo le dice, lo hace de su mano, le dice ven, y ya estuvo. Fue su palabra. O si no, pregúntele a Lázaro después de 4 días de estar ya en fetidez, muerto, sin esperanza alguno, y el Señor solo le dice, Lázaro, ven fuera. Su palabra tiene la autoridad y el poder para llamar las cosas que no son y que se realicen como si fueran. El efecto de la palabra de Dios es romper con toda atadura en el pecador. Santiago 1, 23 al 25 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues si escucháis la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones ¿cómo? En práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Iglesia, en cada parte de la escritura hay una directa influencia moral y práctica que tiene como propósito regular nuestra conducta. El texto sagrado lo que quiere es limpiarnos. El texto sagrado lo que quiere es que nosotros pensemos como Cristo. El texto sagrado lo que quiere es que nuestra mala conducta se quede atrás y que nosotros nos caminemos como la palabra lo establece. Por eso dice Santiago, si ustedes son oidores olvidadizos y solo la escuchan como venimos aquí recurrentemente a la casa o donde usted la escucha, y no la practicas, entonces quiere decir que nosotros no le estamos permitiendo a la palabra que genere ese cambio. Es más, si usted solo la escucha pero no la practica, entonces usted está obstruyendo su libertad. Y usted me está diciendo a mí que no es una persona que está obedeciendo. Cuando yo sé que la palabra está produciendo en mí un cambio, cuando yo sé que le estoy dando la posibilidad a ella de que cambie mi manera de pensar, que cambie en mi manera de actuar,
cuando yo sé que estoy haciendo algo incorrecto y el texto sagrado, viene el Espíritu Santo, me recuerda lo que tengo que hacer, pero en lugar de hacerlo, yo hago mi voluntad. Entonces, en ese momento nosotros estamos siendo, 1, oidores olvidadizos; 2, estamos siendo desobedientes; y 3, no le estamos permitiendo a la palabra que haga un cambio en nosotros. Porque a pesar de que el Espíritu Santo nos recuerde el texto que nosotros debemos aplicar en ese momento, nosotros hacemos ¿qué? Lo que mejor nos conviene, o lo que mejor nos parece, o lo que mejor nos satisface. Entonces, en ese punto la iglesia puede distinguir si realmente está caminando hacia la libertad o sigue caminando de la manera como ella quiere hacerlo. No solo es para que conozcas la verdad, dice el Señor. La verdad te va a hacer libre si la practicas. Amén. ¿Sabe por qué? Y yo le decía al Padre, siempre que no entiendo algo, yo le digo con peritas y manzanitas, porque yo tengo que explicarlo y yo tengo que entenderlo primero. Y yo le decía a él, ¿cómo es posible que tengamos tanto contenido en la cabeza y vivamos vidas llenas de atadura todavía? ¿Cómo es posible que tengamos tanto contenido en esta casa que se le da una sana doctrina y todos lo creemos, ¿verdad? Pero no cambiamos, no hay un cambio en nosotros. ¿Es a causa de la palabra? No. Es porque nosotros tomamos la determinación de ¿qué? De no practicar lo que se nos está enseñando. Entonces, ¿cuál es el proceso? Le decía al Señor, porque yo tengo malos pensamientos, hermano. Yo no sé si usted tiene, pero la cuestión es que los tenga es una cosa, a que practique lo que estoy pensando. ¿Verdad que es diferente? Entonces lo mismo pasa con la palabra. ¿Qué pasa con la palabra? Que si la palabra nosotros solo la tenemos en nuestra mente y no baja a nuestro corazón, en nada estamos. En nada estamos. Porque la palabra tiene que bajar de mi mente a mi corazón, donde está mi voluntad, donde están mis emociones, donde están mis sentimientos, donde está mi voluntad, para que ella genere el cambio que la Escritura necesita en cada uno de nosotros. Si la palabra yo solo la tengo aquí, si yo soy cabezona y solo tengo el contenido aquí y no baja a mi corazón, eso significa que yo no le estoy dando lugar. Eso significa que yo no estoy practicando la palabra. Ella no está rigiendo mis emociones. Ella no está destinando el camino que yo debo caminar. Le estoy dando libertad a mis sentimientos, emociones y a mi propia voluntad. Y mire cómo dice el Salmo 119:11 en la Nueva Traducción Viviente, para que usted mire que lo que le estoy diciendo no es mentira. Decía, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Dónde? Para no pecar contra ti. No dice la guardé ¿dónde? En mi mente. Dice, la guardé ¿dónde? En mi corazón, porque ahí está mi voluntad, ahí están mis emociones, esa lucha espiritual que yo tengo está ahí. Entonces la palabra tiene que romper con todo eso y permitirle a ella que haga el propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el agente de su espíritu usada para limpiar los corazones de todos los que creen en Cristo y son salvos. Y es a través de guardar la palabra de Dios firmemente plantada en nuestros corazones y vivir de acuerdo a lo que dice, que los creyentes continúan caminando hacia la santidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a la práctica, por ejemplo, el mensaje de hoy, llevarlo a la práctica. Y yo he orado por ustedes para que el Espíritu les pase factura durante la semana, para que Él lo desafíe a usted, para ver si usted va a practicar lo que se le ha enseñado. Ahora, ¿qué más revelan estos textos de Juan? En el versículo 33 y 34, ellos le responden a Jesucristo y le dicen, le respondieron, mira, linaje de Abraham somos, le dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Le dice. Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué nos muestra esto? Está desde dos posturas. Desde la perspectiva de aquel que no conoce de Cristo, y cuando usted le dice que necesita de Cristo y se enlaza diciendo, pero si yo no soy malo,
si yo no le hago mal a nadie? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, iglesia, estamos bajo esclavitud, la mayoría de las veces no estamos dispuestos a reconocer el estado en que estamos. Ellos le dicen, pero si nosotros no hemos sido nunca esclavos, ¿cómo es que tú dices que vamos a ser libres? Ellos estaban de alguna manera mintiendo. Ellos habían sido esclavos, ¿dónde? En Egipto. Habían sido esclavos a través de Babilonia y los asirios. Y en ese momento, en el contexto de Jesucristo, están siendo esclavos de los romanos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una esclavitud en nuestra mente y la palabra viene y nos exhorta, ¿sabe qué hacemos? Nosotros nos hacemos los locos y decimos, no, yo no tengo ese problema. No, la hermana está equivocada. ¿Sabe qué? Tengo miedo, dice. ¿Sabe qué? No puedo hacerlo. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque evadimos. Cuando hay esclavitud, no estamos dispuestos a reconocer el estado en que estamos. Y Cristo pagó en la cruz del Calvario la libertad por nuestros pecados. ¿Sí? Lo cantamos hoy. Dice, lo borraste los pecados, todos lo borró. La cuenta fue saldada. La obra fue completa. Amén. Y aquella persona que no cree en Cristo, usted le dice, no, pero es que yo no, porque está cautivo y no se hace responsable de su cautividad. Pero ¿sabe qué es lo más triste para mí? O que lo que podamos reconocer hoy es que aquel que ha sido libre por la cruz de Cristo, su iglesia siga cargando con cautiverios o con cautividad o con ataduras. ¿Cómo? A través de pecados consentidos. A través de pecados que nosotros no queremos dejarlos. A través de pecados que sabemos que una vez y otra el Espíritu Santo nos está diciendo, por favor, deja eso. A través de adicciones. Y no solo piensa en adicciones sexuales. Estamos hablando de la manía que tenemos con el celular, estamos hablando de la adicción que podemos tener con la comida, con la glotonería, con el chismear, con el murmurar. Adicciones que tenemos que son ¿qué? Ataduras. ¿Qué más? La iglesia de Cristo, a pesar de que ha sido libre, también es cautiva de la falta de perdón. Y por ello somos entregados a los verdugos, como dice la palabra. Nos empuja al resentimiento, al odio, a la amargura, al dolor. Estos también generan ¿qué? Enfermedades. Hay personas en la iglesia que sus huesos le duelen no a causa de falta de calcio, es porque no ha perdonado. Hay enfermedades en la iglesia que es a causa de no dejar aquellas cosas que tiene que dejar. Hay heridas por el abuso que te hacen cautivo todavía. Hay heridas por el abuso que sufriste en la infancia, en la adolescencia o en cualquier etapa de tu vida, ya sea sexual, psicológica, emocional, como sea, cualquier tipo de situación. Pero si Cristo te libertó, estás con un carácter de víctima, porque cuando el Hijo liberta, liberta de una manera total. Entonces, ¿cómo una iglesia que ha sido libre y que acabamos de cantar pueda vivir en un cautiverio todavía? Heridas por el abuso, por la falta de amor que no tuviste, por el abandono, por el rechazo, por la comparación que hicieron contigo, por la falta de cuidado de tus padres, o por la falta de cuidado de tu esposo, o por el dolor que tus hijos te causan. Tú estás causando ¿qué? Una cautividad, recogiendo todo aquello, dejándolo en tu mente y viviendo como víctima cuando ya has sido libre. Amén, iglesia. Y dice el texto de Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a quienes, a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe? Este texto se cumplió históricamente con Jesucristo, porque eso fue lo que Él hizo. Ese fue su ministerio sobre la tierra.
Pero este texto no se queda en el contexto histórico, iglesia. La iglesia de Jesucristo hoy es la extensión del Rey de Reyes. Es la iglesia la que tiene que proclamar la libertad. Es la iglesia la que tiene que sacar de la cárcel a los que están cautivos, a los que están oprimidos, a darle vista a los ciegos. Pero ¿cómo una iglesia cautiva puede liberar a otro? La misma escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos se van al mismo agujero. ¿Cómo si yo no deseo la libertad completa? ¿Cómo si yo no deseo vivir en la libertad? Yo voy a tener la autoridad para sacar a otro. Es por eso que Cristo necesita la libertad de su iglesia. Porque a través de esa libertad que Él genera en nosotros, es que nosotros podemos libertar a otros, iglesia. Ese texto necesita que la iglesia lo haga. No que lo contextualice como siempre lo hemos hecho, que el Espíritu de Dios sí está sobre nosotros, pero la iglesia lo está haciendo en realidad. ¿Estamos yendo tras los cautivos? ¿Estamos generando eso? Si no lo estamos haciendo, entonces no estamos cumpliendo con la misión del Rey, del libertador. Y para terminar en los textos 35 y 36, dice: la promesa de la libertad. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice. El hijo sí queda para siempre. Así que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? Jesucristo tiene el derecho, tiene el poder y la autoridad de liberar a los hombres de la esclavitud y del dominio del pecado. Él es el único. Y no solo del pecado, de toda atadura que haya en la vida de los seres humanos. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo define con mayor detalle cómo se opera la unión con Cristo en el creyente. Comienza impartiéndole el Espíritu de Cristo. Este Espíritu crea en él una ley y el resultado de esa ley es la vida perfecta y con vitalidad espiritual. Con vitalidad espiritual, no a medias, iglesia. No para que nosotros podamos hacer las cosas a medias. Realmente tenemos el poder en nosotros. El que liberta está dentro de nosotros. Amén. Dice: no vivimos nuestra vida cristiana en nuestro propio poder, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Efesios 5 del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, iglesia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, sino que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esa palabra, sed llenos, es un imperativo, es una orden, es un mandato. No nos está diciendo: si tú quieres, Vilma, sé llena. Si te quieres llenar a medias, no, sé llena, Vilma. Porque cuanto más sea tu llenura, tu batalla con la carne le va a dar la victoria al Espíritu Santo. Amén. Eso es. Dice que la llenura es el estilo de vida que nosotros estamos buscando cada día y procurando en Cristo Jesús. Se le ordena a los hijos de Dios de manera cotidiana: rindan su vida al Espíritu Santo. Él quiere gobernar nuestra vida. El poder para vencer vive en cada creyente. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ¿qué? La ley. Entonces, si nosotros pensamos, iglesia, que nuestra vida cotidiana la podemos llevar
sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos equivocados. Cada tentación es Él el que nos da el poder para vencerla. Cada situación difícil donde usted necesita fortaleza, es Él el que le da el poder para que usted se vuelva a levantar. Cada pensamiento que viene a su mente y obstruye el paso hacia la santidad, es Él el que le va a decir no. Pero ¿cuánto le hemos dado de gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo? Le pregunto, iglesia, ¿a usted lo gobierna el Espíritu Santo? ¿Su voluntad es gobernada por Él? ¿Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos son gobernadas por Él? Porque si fuesen gobernadas por Él, aleluya, gloria a Dios, usted camina en victoria cada día y en santidad. Y aunque esté en una batalla campal contra su carne, la batalla se está librando. Pero ¿sabe qué? El vencedor subyuga a la carne y le dice: el que pagó el precio en la cruz le quitó el poder al pecado, y ya no gobierna el pecado en mí, sino que Cristo o el Espíritu Santo a través de Él. Pero ¿cuánto le hemos rendido a Él? ¿Cuántos aspectos de tu vida gobierna el Espíritu Santo? ¿O cuántos aspectos de tu vida todavía no se los has rendido a Él? ¿Cuánto le has entregado? La vida cristiana se trata de la llenura y no es un evento causal. Es una vida cotidiana llena y gobernada por el Espíritu Santo. Cada día libramos una batalla, iglesia. Y nuestro peor enemigo es la carne. No es ni Satanás, es mi carne, son mis deseos. Pero Cristo ya pagó el precio y nos libertó. Y ya le quitó el poder al pecado. Nos da la palabra para que nos limpie y genere vida en nosotros. Y la ayuda del Espíritu Santo es imprescindible, porque sin Él no se puede hacer todo esto. Pero somos nosotros los que le damos la autoridad a Él para que pueda realizarlo. La palabra de Dios produce llenura, eso es lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si Cristo ya te libertó en la cruz, ¿por qué sigues cargando con ataduras entonces? Y yo le he pedido a Él, que es el único que puede traerle a su memoria su atadura o su cautividad, que se la recuerde ahorita. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la palabra. Aquí resume lo que tenemos que hacer. Si ustedes creen, dice, y permanecen en mi palabra, ustedes se convierten en ¿qué? En mis discípulos. Y esa palabra va a libertarlos, porque esa palabra va a cambiar tu forma de pensar, porque esa palabra le va a dar sentido a tu vida, porque esa palabra te va a sanar, porque esa palabra te va a traer libertad en las áreas de cautiverio que tú tienes, en el alma, en el espíritu. Hay pecados en el espíritu, iglesia, resentimiento, orgullo, falta de perdón, que todavía están enraizados ahí. Y la gente, que es la palabra, necesita quitar todo lo que le estorbe para que la iglesia viva en la plenitud de Cristo. ¿Por qué entonces cargar con ataduras cuando ya hemos sido libres? Y como conclusión, yo quiero terminar con dos preguntas. Y quiero que sea sincero con el Espíritu Santo, no conmigo, porque no me lo va a decir usted a mí, pero a Él sí. Es más, no se lo va a decir, Él solo se lo va a recordar a usted. ¿Hay alguna atadura en ti? ¿Hay algo que te ata cuando has sido libre? ¿Adicciones? ¿Pornografía? ¿Redes sociales? ¿La amargura? ¿La falta de perdón? ¿Qué te está atando todavía? ¿Qué te impide ser completamente libre y experimentar el amor de Cristo a plenitud? ¿Qué es lo que te impide, iglesia? El libertador ya hizo su labor. Él ya lo hizo. Y el domingo alabábamos al Rey en esta casa y le decíamos: consumado es.
La victoria está realizada. Y Él necesita una iglesia que viva en libertad, no bajo cautiverio, porque Él nos libertó. Pero los que seguimos en el cautiverio somos nosotros por propia decisión. Ahí está la palabra y usted lo sabe. Mientras más emplee la palabra y mientras más la practique, usted se va a decir: estoy realizándolo. El Espíritu está ahí hablándole, llevándolo de la mano cada día. Por favor, hágale caso cuando Él le da una advertencia. Llénese de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Sin duda, Señor, es ella la que nos viene a exhortar, a edificar, pero también a consolar. Es ella la que produce en nosotros el querer como el hacer. Es ella la que como un espejo nos confronta y nos hace evaluarnos en la condición que estamos. Es por ella que entendemos que nuestra conducta en muchas ocasiones está inadecuada, a pesar de que hemos recibido la libertad que Cristo pagó en la cruz. Es por eso te pedimos que tú vengas y por tu misericordia nos limpies de nuestra maldad. Que tú vengas y nos purifiques. Que tú vengas y lo que has recordado a nuestra mente hoy de aquellas ataduras o de aquella cautividad que todavía estamos viviendo, Señor, te permitamos a ti, al único libertador, que vengas y hagas algo nuevo en nosotros. Que no queremos vivir más en cautividad, porque ya tú pagaste el precio por nuestra libertad. Te necesitamos, diga el Espíritu Santo. Necesitamos que tú refresques nuestra vida a través de tu palabra, que nos vivifiques en el nombre de Jesús. No sé si a través de las pantallas hay alguien que todavía está en el cautiverio de pecado y has escuchado esta palabra o está aquí. Sabes, Jesucristo puede libertarte de toda esa condena que tienes en contra tuya. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y te pido que me limpies de mi maldad. Me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, hazme una nueva criatura y ayúdame a permanecer en el nombre de Jesús. Si estás a través de las pantallas, puedes escribirnos a nuestros teléfonos para orar por ti. ¿Hay alguien aquí en la casa? ¿Hay alguien aquí en la casa que todavía está en el cautiverio? Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Nos alegramos, celebramos por tu salvación.